Hay historias que se graban a fuego, ¿no? Relatos de heroísmo, de sacrificio, pero esta no es una de ellas, no. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de burocracia, de cifras en un libro de contabilidad y sobre todo de un odio tan antiguo que ya es como el aire que respira el universo. Bienvenidos a mi canal Nada que ver. Y esta cita, es que define a la perfección la historia que vamos a desgranar hoy. Porque aquí no se habla de gloria, aquí se habla del coste, del precio, en vidas, que se paga por cada centímetro de terreno. Un precio que, el imperio del hombre siempre está dispuesto a pagar. Bueno, vamos a meternos de lleno en el meollo. Nuestra historia arranca en un mundo arsenal que se llama Brax. Para casi todo el mundo ese nombre ya evoca, imágenes de una masacre apocalíptica. Pero para la inmensa y fría maquinaria del imperio era algo mucho más mundano, casi aburrido. Imaginemos la situación. Un cardenal renegado se hace con el control de un planeta, que está hasta los topes de armas. Suena grave, ¿verdad? Y lo es. Pero no es algo que no haya pasado antes. Para el administratum, o sea, la burocracia infinita del imperio, esto no era una crisis existencial. Era un expediente. Un papel más, un formulario que requería la respuesta estándar. Aplicar una fuerza abrumadora y muy calculada. Y aquí vemos la brutal desconexión. Sobre el papel, Brax era básicamente un ejercicio de contabilidad macabra. Se planificaba todo, se desplegarían X regimientos, se gastaría Y munición y se aceptarían Z pérdidas. Un procedimiento limpio, casi aséptico. Pero la realidad que estaba a punto de desatarse era un descenso directo a un infierno industrial, una carnicería a una escala que, es casi imposible de imaginar. Y claro, ¿cómo se traduce ese plan tan metódico a la realidad? Pues se traduce en una de las campañas de desgaste más brutales de la historia reciente del imperio. Una campaña que convirtió el nombre de Brax en sinónimo de muerte mecanizada. Hablamos de 500.000 de soldados, 500.000. Y ojo, no para conseguir una victoria rápida y gloriosa, no. Eran la primera ficha en una partida de ajedrez donde las vidas se cambiaban por metros de barro y alambre de espino. Eran literalmente una marea gris de gente enviada a ahogar las defensas enemigas con sus propios cuerpos. Y la escala del ataque es que es difícil de procesar. 4 millones de proyectiles, solo para el bombardeo inicial. Fue un castigo tan salvaje que llegó a provocar cambios tectónicos en la corteza del planeta. Las defensas, claro, se pulverizaron. Todo el paisaje se convirtió en una especie de sopa horrible de lodo, cadáveres y metal retorcido. Y aquí viene lo más heavy, el resultado de ese cálculo tan frío. Un 90% de la primera oleada aniquilada. Pero lo tremendo es que esto no se considera un fracaso, para nada. Era un resultado esperado. Cada muerte era simplemente un dato, una variable, que ayudaba a identificar los puntos débiles para la siguiente oleada. Es la pura y aterradora lógica imperial. Y aquí es donde surge la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una civilización se sostenga sobre unos cimientos de semejante brutalidad? Pues la respuesta, curiosamente, no está en Brax. Brax es solo el eco. La respuesta está en una traición que ocurrió hace 10.000 años, una que envenenó el alma de la galaxia y que dio a luz a los verdaderos arquitectos de esta guerra sin fin. Así que hablemos de ellos. Hablemos de los arquitectos de la ruina, las legiones traidoras. Pero es que no siempre fueron los monstruos que son ahora. Hubo un tiempo en que eran los hijos predilectos del emperador, los grandes héroes de la Gran Cruzada, los que llevaban la luz a una galaxia oscura. Eran, en resumen, la esperanza. La herejía de Horus. Ese es el nombre de la herida original, el punto de inflexión. La guerra civil que, literalmente, partió el imperio en dos. El momento exacto en que la mitad de los mejores guerreros de la humanidad le dieron la espalda a su padre, al emperador, y se abrazaron a la oscuridad. Y al hacerlo, se convirtieron en el enemigo jurado de todo lo que ellos mismos habían ayudado a construir. Este cronograma lo resume todo de una forma muy rápida y muy brutal. Pasamos de una era dorada, la Gran Cruzada, donde se une la galaxia, a una rebelión apocalíptica. Tras la derrota de Horus, los traidores no fueron destruidos, no. Huyeron a una región de espacio infernal, el Ojo del Terror. Y desde allí juraron continuar la guerra. Y no por un año, ni por un siglo, no, para siempre. Y así es como nació lo que se conoce como la Larga Guerra. Pero ojo, que esto no es una guerra convencional. Los traidores ya no eran ejércitos unificados con una cadena de mando clara. En el caos del Ojo del Terror se fracturaron. Se convirtieron en algo mucho más antiguo y caótico.
Para entender por qué luchan, hay que entender a sus nuevos amos, los dioses del caos. Son entidades primordiales que se alimentan, literalmente, del alma de la galaxia. Está Korn, que solo quiere sangre y masacre sentado en su trono de cráneos. Luego está Nurgle, que se deleita en la plaga y la decadencia, ofreciendo, una extraña forma de resistencia a través de la enfermedad. Thinch es el maestro de la manipulación, el que teje conspiraciones y promete poder y conocimiento. Y finalmente Slaanesh, que empuja a sus seguidores a un abismo de exceso y de búsqueda de una perfección bastante depravada. Estas son las fuerzas que alimentan ese odio eterno. Y este es el punto clave de todo. Ya no son ejércitos, son más como una plaga, un cáncer. No se les puede contener. No hay un frente de batalla que defender ni una capital que conquistar, porque atacan desde dentro y desde fuera. Son una amenaza existencial, el recordatorio constante de que la guerra, en este universo, nunca termina. Y con todo esto en mente, volvemos a Brax, volvemos a ese planeta de barro y muerte. Porque ahora, con esta perspectiva, lo vemos de otra manera. ¿A que sí? Brax no era el principio de la historia. Brax era la consecuencia, el síntoma de una enfermedad mucho más antigua. El asedio de Brax, por tanto, no fue una anomalía. Fue la larga guerra, en miniatura. Pensemos, el cardenal renegado, sus soldados fanáticos, no salieron de la nada. Fueron corrompidos por los susurros del caos. Y las fuerzas traidoras que aparecieron para ayudarles eran, claro, los hijos de la herejía. Cada trinchera, cada proyectil, cada vida perdida en Brax era un eco directo de ese odio nacido hace 10.000 años. Y esa es la pregunta final que nos deja todo esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando el sueño de un emperador, un sueño de unidad y razón, se convierta en la pesadilla de toda una galaxia? El sueño se hizo añicos, y de sus ruinas no nació nada bueno, sino una pesadilla eterna, una en la que la única constante es la guerra, y el único final posible, la aniquilación. Si esta inmersión en el caos ha sido de vuestro agrado, no olvidéis suscribiros al canal, dejar un me gusta, compartir y comentar. Nos vemos en la próxima historia.